Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa. Hoy me gustaría indagar en un satélite de nuestro sistema solar ciertamente extraño, cuyo comportamiento orbitatorio, así como su propia naturaleza, desafía todos los esquemas de la astronomía. Son muchos ya los expertos astrónomos que consideran la posibilidad, nada nueva, de que en nuestro sistema solar haya lunas orbitando planetas masivos que no sean de origen natural, sino que se trate de estructuras disfrazadas de roca. La cobertura externa parecería un cuerpo rocoso, pero en su interior podría ser artificial, por todo lo que vamos a ver a continuación. Y solamente hoy vamos a hablar de uno de los muchos satélites que podrían ser artificiales. Hoy vamos a hablar de la luna de Saturno, la Petus. Han sido muchos, entre ellos el ex funcionario de la NASA, Richard Hoagland, os acordaréis, famoso por las caras marcianas, la cara de Cidonia en Marte, y muchos otros que consideran que la Petus es ciertamente desconcertante, y quizás de todas las lunas de nuestro sistema solar, el más increíble. Bueno, primero de todo, debo recordaros que Saturno posee nada más y nada menos que 62 lunas. Y de todas ellas, la Petus es la tercera más grande que tiene orbitando. La Petus mide 1500 kilómetros de diámetro. Tarda 79 días en dar una vuelta completa a Saturno. Y lo hace a una distancia de 3.561.000 kilómetros. La Petus fue descubierto en 1671 por el ingeniero y astrónomo italiano Giovanni Cassini. De hecho, la sonda Cassini lleva precisamente el nombre de su descubridor. Cassini es la sonda que orbita el planeta Saturno y escudriña todos sus misterios, algunos de los cuales probablemente nunca vamos a saber nada, como sabéis, por toda esta política de ocultación, pero sí que siempre, de una forma o de otra, parece que se filtran algunos datos interesantes que podemos tener acceso a ellos e investigarlos. Creo que la Petus ha sido uno de estos datos que hemos tenido la oportunidad de indagar y de descubrir que realmente es algo fascinante, que no es natural. Empezaremos por analizar la curiosa forma que tiene la Petus. Vamos un poco a analizar la parte de su superficie. Ahora os voy a mostrar una secuencia de imágenes tomadas por la sonda Cassini. Fijaos que cuando vemos a la Petus expuesto a la reflexión de luz solar, podemos distinguir en sus contornos una serie de misteriosas aristas. Si bien es una luna aparentemente de forma esferoidal, en realidad su configuración es dodecaedral. Efectivamente, dodecaedral. Si miramos más de cerca, fijaos, lleno de aristas. Y en su superficie. En esta foto podéis ver una comparación de la diferencia entre un satélite natural y la forma esferoidal de la Petus, ligeramente con esta especie de aristas. Pero sin duda lo más difícil de explicar, lo más sorprendente para mí y para todos los astrónomos que han estudiado este curioso satélite es esta imagen que vais a ver a continuación, esta especie de pliegue, realmente como si los dos hemisferios del satélite hubiesen sido ensamblados como una junta de dilatación, una especie de soldadura hubiese unido los dos cabos, los dos hemisferios de este satélite. Observad cómo esta especie de junta recorre justamente todo el diámetro de la Petus. Si esto es formación natural, amigos, esto es increíble. La Petus ha sido minuciosamente analizado por los mejores expertos del mundo. En un informe de la NASA de 1980, dos prestigiosos astrónomos, Donald Goldsmith y Tobias Owen, escribieron lo siguiente, atención. Esta luna insólita es el único objeto del sistema solar que podríamos considerar seriamente como una señal alienígena. Un objeto natural modificado deliberadamente por una civilización avanzada para atraer nuestra atención. O quizás no, o quizás en un intento por pasar desapercibida. De hecho, hasta el cineasta George Lucas, famoso creador de toda la saga de Star Wars, la Guerra de las Galaxias, tuvo que admitir públicamente que cuando diseñó la famosa Estrella de la Muerte, se basó efectivamente en este satélite de Saturno, la Petus, por su grado de extrañeza, por todos los misterios que entraña. Se vio inspirado y creó esta famosísima ya legendaria Estrella de la Muerte. Pero sobre esta extraña junta
que estamos observando, fijaos lo que declaró el astrónomo Donald Goldsmith. No existe un modelo geológico viable para explicar una pared de 6 millones de pies de alto, de 60.000 pies de ancho y 4 millones de pies de longitud, que abarca todo un hemisferio planetario, y mucho menos situada en el plano preciso de su ecuador. Claro, con esto nos está diciendo que, desde luego, matemáticamente es imposible que la naturaleza sea tan caprichosa como para poder hacer algo así. La Petus tiene además otra peculiaridad desafiante, que no parece propia de ningún otro satélite del sistema solar, amigos. Antes os dijimos que la Petus tarda 79 días en dar la vuelta alrededor de Saturno. Sí, pero es que en esa órbita completa solamente ha girado una sola vez su eje de rotación, es decir, ha girado sobre sí mismo. Esto no hay ninguna luna conocida que lo haga. Esto es un sincronismo rotatorio que algunos han bautizado como mecanismo interno de automotricidad. Es decir, su movimiento no es natural. Hay algo dentro que lo dota de dicho movimiento artificial, por supuesto. Aquí podéis ver, amigos, una serie de tomas de la superficie de la Petus. A ver qué os parece todo esto. Los astrónomos dicen haber detectado formas geométricas con signos de artificialidad, es decir, que no son naturales. Richard Hoagland se refiere a estas formaciones como edificios con características cóncavas. De hecho, Hoagland, como otros ex empleados de la NASA, admiten abiertamente que la Petus es indudablemente artificial. Eso ha sido fabricado por alguna supercivilización extraterrestre y que fue construido fuera del sistema solar y traído a Saturno. No sabemos cuándo, ni cómo, ni por qué. Lo único que sabemos es que esto no puede ser, según el veredicto de los más expertos, un satélite natural. Hablaremos en futuros vídeos no solamente sobre la Petus, porque la Petus también guarda muchas otras cosas que en este vídeo hoy no vamos a contar, porque es muy extenso. Pero vamos a hablar de otras muchas lunas de nuestro sistema solar que misteriosamente desafían todos los parámetros astronómicos conocidos. Es increíble la gran cantidad de lunas artificiales que parecen haber sido construidas quizás hace miles, millones de años. Pero lo más preocupante, amigos, es que aunque tengamos esta certeza, aunque tengamos estas evidencias de que todo esto no puede haber sido natural, de que alguien lo ha fabricado, el problema, amigos, es que seguimos sin saber por qué. Esa es la gran incógnita. Esa es la gran pregunta que sigue suspendida en el aire. Hay muchas teorías al respecto. Por ejemplo, nuestra propia luna, hay una gran cantidad de anomalías que no pueden ser explicadas ni se corresponden tampoco con un satélite natural. Sin embargo, aquí, por supuesto, nadie se pronuncia a decir nada al respecto. Pero hay suficientes evidencias, suficientes pruebas, muy bien estudiadas, muy bien documentadas, de que realmente incluso la órbita que sigue la Luna, nuestra Luna, es ligeramente circular, no es elíptica. Aparte de que el tamaño que tiene es descomunal en relación, o sea, en proporción al tamaño de nuestro planeta. Debería de ser un poquito más pequeña, bastante más pequeña. Todo esto hay un montón de estudios y creo que hemos hablado ampliamente sobre estas anomalías de nuestra Luna. Pero quiero decir que imaginaos que no solamente un montón de lunas, un gran número de ellas, de nuestro sistema solar puedan ser artificiales, sino también nuestra propia Luna. Esto es algo realmente importante, trascendente, averiguar el por qué. ¿Por qué se ha podido aprovechar un cuerpo celeste, un cuerpo rocoso, para, de alguna forma, vamos a utilizar la palabra, traquetearlo por dentro, excavarlo por dentro y crear ahí una especie de cavidades internas con bases tecnológicas operativas o con capacidades para incluso desviar la órbita de ese cuerpo? ¿Para qué se haría eso? ¿Para qué se podrían crear estas lunas? Lógicamente, lo primero que nos viene a la cabeza, amigos, estoy seguro, es como una especie de puesto de vigilancia orbitatorio, como una especie de satélite para, digamos, centralizar
espiar, controlar, almacenar una serie de datos que se estarían centralizando desde esta especie de zona operativa. Tiene ventajas, por supuesto, pero la desventaja sería en el momento en que una civilización poco avanzada como la nuestra llegue a un momento que alcance ese punto tecnológico, ese punto de estrategia, de inteligencia, para darse cuenta que hay gato encerrado y hay algo que desde luego está esperando para ser descubierto. Ese es el punto en el que, si las entidades o las civilizaciones, me atrevo a decir más de una, que pueda haber dentro de uno de estos satélites, a lo mejor no interesa que se pueda desarticular lo que hay ahí. Y tampoco sabemos las intenciones que pueden tener al respecto. Con lo cual, el tema de la Luna, no sabemos hasta qué punto los gobiernos de nuestro planeta ya tienen cierta información y han tenido que recurrir a ciertos posibles pactos. Sabemos que ya en la Tierra los ha habido, en relación al tema de las abducciones, el tema de la extracción de ciertas glándulas celulares en mutilación de ganado en Estados Unidos, tema muy estudiado por la gran Linda Howe, que os he hablado muchísimo de ella, periodista norteamericana. Si ya está ocurriendo esto aquí en la Tierra, está habiendo esta especie de exopolítica, esta especie de pactos entre naciones y culturas no terrestres, imaginaos lo que supondría esto a nivel cósmico, a nivel de sistema solar, a nivel de saber dónde están satélites como la Luna, que son artificiales. ¿Se va a permitir que vayan ahí a meter las narices? ¿O ya lo saben y hay una especie de pacto a cambio para no intervenir? Es un tema muy complejo, amigos, muy complejo, lleno de matices, en el que podemos hacer muchas suposiciones, pero certezas pocas. Es un tema plagado de conspiraciones y plagado de, vamos a decir, situaciones que aparentemente no tienen sentido, pero lógicamente no podemos hacer álgebra sin antes sumar y restar. Y el problema es que no tenemos aún la fórmula para sumar y restar en este campo exopolítico tan amplio, y en donde intervienen tantas razas con diferentes intenciones, unas positivas y otras negativas. Pero ahí dejo el tema, no voy a, digamos, elucubrar más, porque es tremendo el campo de especulación que podemos extraer de todo esto. Pero yo sí os digo, mi opinión personal es que estoy convencido que tanto nuestra Luna como otras muchas lunas que orbitan alrededor de nuestro sistema solar, con sus planetas masivos como Júpiter o Saturno, está plagado. Y la Petus es solamente la punta del iceberg. Vamos a indagar, si os interesa el tema, en futuros vídeos. Os mando un abrazo, amigos. Chao.